three, four. Hola, sean todos bienvenidos a No sé Podcast, a la nueva temporada. Estoy con Ramiro Belmonte y nuestro invitado especial, Diego Levi, director de cine y fotógrafo argentino. Rama, ¿querés empezar vos? Dale. Bueno, como dijo Tommy recién, Diego Levi es un director de cine y fotógrafo argentino que, bueno, dirigió algunos documentales, algunas películas de ficción y además tiene varios proyectos fotográficos premiados de los cuales vamos a estar hablando. Así que, bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo fue tu proceso de empezar en la fotografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo empecé en la fotografía? Bueno, empecé de muy chico, a los 17 años, haciendo un curso de fotografía básica en la secundaria, y a partir de ahí no paré. Digamos, me compré una cámara y empecé a trabajar en pequeños medios, en revistas gratuitas, después pasé a trabajar en revistas de rock, y ¿qué más? Y después ahí fui creciendo un poco, fui trabajando bastante y entré a trabajar en Clarín. Trabajé unos 5 años, entre el 96 o el 95 y el 2000. Bueno, y después seguí trabajando en otros lugares, así, básicamente. ¿Y cómo fue el proceso? Decí vos. No, pregunta vos. ¿Cómo fue el proceso de pasar de la fotografía al cine? ¿Qué fue lo que te llamó del cine para hacer este cambio? O empezar con el cine, no necesariamente empezar. La cámara que yo usaba para fotografiar, de repente empezaba a filmar. Empezaban a venir cámaras con opción de video en altísima calidad, en Full HD, y eso que era toda una novedad. Antes obviamente no existían. Yo empecé trabajando con cámaras mecánicas, ¿no? Cámaras con película, digamos. Claro. Toda mi época de Clarín revelábamos, copiábamos, era un proceso completamente distinto. Y ya cuando empezaron a venir las primeras cámaras digitales, apareció una que filmaba bárbaro y empecé a experimentar con los trabajos que yo venía haciendo, con las series que yo venía haciendo. En esa época estaba haciendo una serie que llamó Golpes, que era una serie sobre retratos de viejos boxeadores, donde los iba a fotografiar en sus casas, y antes de fotografiarlos siempre teníamos una charla, y todo lo que me contaban ellos me resultaba muy interesante, y sentía que con la fotografía me quedaba corto, que necesitaba un poco más. Y ahí decidí empezar a filmarlos, a grabarlos, a entrevistarlos, y bueno, de ese trabajo surgió un pequeño corto documental que incluía las fotos, las entrevistas, los videos y unas cosas más. A nivel cinematográfico, que Golpes fue tu primera producción audiovisual, así cuando ya dijiste, bueno, ahora empiezo a utilizar el video como herramienta, en este caso el periodismo. Sí, exactamente. Golpes fue lo primero que hice. Ok, genial. ¿Y nos podrías contar un poco de tu proyecto fotográfico anterior a Golpes, que es el de Sangre, el de las distintas fotos policiales en distintas ciudades de Latinoamérica? ¿Esa experiencia cómo fue? Bueno, fue una experiencia increíble para mí porque fue un trabajo que alguna vez pensé en que podía hacer, pero me parecía inviable de alguna manera, porque implicaba viajar a otras ciudades del continente a fotografiar hechos policiales, ¿no? Este trabajo empezó acá en Buenos Aires, que estuve trabajando durante un año, muy pendiente de la radio y de las noticias y de la tele, de todos sucesos y hechos de violencia en los cuales a mí me interesaba fotografiar para mi proyecto. El proyecto tenía que ver con fotografiar escenas de violencia urbana en la ciudad. A raíz de ese ensayo que terminé de hacer, después de un año de trabajo, quedaron unas 20 fotos editadas,
y ese trabajo fue publicado en la revista La Nación un domingo, y esa publicación ganó un premio en la Fundación de García Márquez en Colombia. Y cuando recibí el premio, estaba en una situación, recién me habían echado de Clarín, a mí me echaron de Clarín por indisciplina, por un conflicto gremial, yo era de la Junta Electoral, hubo un quilombo tremendo en el 2000, ustedes son muy chicos, pero tal vez se pueden enterar de lo que pasó en esa época, y estaba sin trabajo, con un premio recientemente ganado y con un dinero en efectivo, y dije, bueno, me voy a Brasil. Entonces me compré un pasaje y me fui a Río de Janeiro a ver qué pasaba, a ver si podía extender ese pequeño ensayo de 20 fotos sobre hechos policiales en Buenos Aires, a ver qué pasaba en otra ciudad. Y fui a Brasil, a Río, estuve trabajando unas semanas ahí, y me fue muy bien. Tampoco, no es que llegaba a cada ciudad y empezaba a encontrarme con hechos policiales y con la violencia mientras caminaba, ¿no? Por supuesto. Pero trabajaba en cada ciudad, hacía un previo contacto con un diario local, buscaba qué diario local le daba importancia a los hechos policiales o a la sección policial, y me contactaba con el jefe de fotografía y le explicaba que yo estaba haciendo un proyecto, un ensayo sobre la violencia en Latinoamérica, etcétera, etcétera, y que quería trabajar con ellos durante un par de semanas. Trabajar con ellos era sentarme en el departamento de fotografía durante todo el día y toda la noche y hacer guardia, y cuando había un evento policial, yo me iba con el fotógrafo del diario local, y ahí cubría para mi ensayo. Y así en Brasil trabajé en el diario O Dia de Río de Janeiro, después en Medellín trabajé con la Fiscalía, y en México trabajé con Los Onces, que eran un grupo de fotógrafos dementes que salían a buscar policiales dentro de una ambulancia. Claro, qué increíble. Bueno, Tommy... Muy interesante. Y a mí, a partir de esto, me dio mucha curiosidad de que en tus fotografías se retrata la violencia de una manera muy cruda y real, si se quiere, y en tus películas vemos conflictos, por ahí también importantes, ya sea la masculinidad, la avaricia, etcétera, pero retratados más de una manera más tragicómica, si se quiere. ¿Por qué es esto? No hay una idea de anclar una cosa con la otra, ¿no? Digamos, las películas... en general, Masterplan, que fue la primera ficción que hicimos con mi hermano, nos había interesado, nos había gustado mucho la anécdota, que es una anécdota real que me había pasado a mí cuando era mucho más joven. Decidimos salir a filmarla. Nosotros veníamos de hacer nuestra primera película, que fue un documental sobre el negocio de mi viejo en el 11, que se llama Novias Madrinas 15 años, y nos fue muy bien en el Bafisi, y la película estuvo por varios festivales, y de repente dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Viste? Y bueno, y hagamos una ficción, bueno, así como te lo cuento. ¿Qué filmamos? Bueno, qué sé yo, tengo la anécdota del auto, del robo del auto, buenísima, y ahí escribimos un guión con Marcelo Panoso, un amigo, y a partir de ahí hicimos la película muy precaria, muy independiente, la hicimos entre 4 personas, pero no hay tragedia en esas películas, es difícil de comparar, no sé. Claro. No te podría dar eso. ¿Y te interesaría retratar por ahí violencia más cruda como en tus fotografías, pero en el cine en un futuro o no? Yo creo que no, yo creo que ya está, que eso fue en una época de mi vida. No digo que no, nunca, ¿viste? Pero en este momento creo que no. Otras cosas, de hecho, no sé qué va a filmar próximamente. Sé que me interesa seguir con el documental, me interesa el retrato, hacer algo similar a lo que hice en mi última película, que es Juan Sebastián. Pero no voy pensando, no voy programando mucho, ¿viste? Mi carrera, entre comillas, ¿viste? Voy como dejándome llevar y dejando que aparezcan los proyectos,
y siempre hay una cosa de, ¿viste? De instinto y de deseo que aparece ahí dando vueltas en la panza, ¿viste? Y que eso me hace ir para adelante. Pero no tengo nada planificado. Claro, genial. Bueno, y ¿cómo fue hacer, o sea, cómo surgió la idea de hacer con tu hermano ese primer documental sobre el negocio de tu padre? Porque me hizo acordar además cómo antes hablaste de los boxeadores, de los exboxeadores que fuiste a entrevistar y que fuiste a sacarles las fotos, y que después viendo el documental, tu primer documental, esas entrevistas que le vas haciendo a cada empleado del negocio con las telas de colores atrás, un poco me sentí como esa relación, y me llamó la atención cómo se les ocurrió hacer para eso, cómo se les ocurrió pensar en hacer un documental sobre ese escenario tan cotidiano y que normalmente a uno le sorprendería verlo en una pantalla, y que sin embargo es interesante. Bueno, empezó, yo venía de hacer este mini documental de golpes, mini corto, y el negocio de mi viejo era un lugar donde nosotros, mi hermano y yo, íbamos a encontrarnos con él. Mi viejo trabaja ahí desde hace 30 años, y siempre, a mí siempre me gustaba ir un poco, ¿no? No mucho, no trabajar con él. Digamos que con mi viejo no se dio la clásica que pasa en el 11, que los hijos siguen el camino de sus padres, digamos, ninguno quiso agarrar el negocio y trabajar con él porque él es insoportable trabajando, básicamente. Y un día se murió mi abuelo trabajaba, a veces ahí iba, y fuimos al velorio con mi hermano, y en el velorio nos encontramos, vemos a mi viejo con todos los empleados del negocio que lo fueron a saludar, lo fueron a despedir a mi abuelo, y cuando los vimos ahí con mi viejo, fuera del contexto del local del 11, que nunca los habíamos visto, un domingo a la mañana en una casa velatoria, dijimos con mi hermano, che, hay que hacer algo con estos tipos, porque son increíbles. Y ahí dijimos, bueno, vamos el lunes y empezamos a filmarlos un poco. Y lo que hicimos fue lo primero que hicimos fueron las entrevistas. Entonces fuimos con la cámara, sin ninguna idea de hacer una película, digamos. Todo esto nació medio de casualidad también, porque sin buscarlo, ¿viste? Y empezamos a entrevistarlos. Entonces, como el único lugar para entrevistarlos, tener buen sonido y no tener interrupciones, era el sótano, no había ningún fondo interesante, se me ocurrió, che, pongamos una tela de fondo. Entonces le pedíamos a cada uno que elija su tela favorita y bajara. Entonces cada uno iba bajando con el rollo de tela, le armábamos el fondo y ahí los entrevistábamos. A partir de esas entrevistas empezamos a armar como una especie de guión de la película, y después era cuestión de ir al negocio y filmarlos en acción. A mí me parecía muy, muy, muy interesante. A mí me resultaba interesante, pero no tenía ni idea que al público o que a otra persona le podía llegar a resultar interesante. Pero a mí me parecía alucinante la pasión que tenían esos tipos por vender telas todos los días de su vida y estar en el negocio durante 8 horas por día, lugar que yo no podía soportar. Imaginarme una vida 8 horas por día en el local, a la mañana, a la noche, digamos, era como algo que no tenía nada que ver conmigo. Pero sin embargo veía a los tipos que lo hacían con una pasión y un profesionalismo, ¿viste? Que a mí me resultaba admirable. Bueno, y un poco la idea era esa, ¿no? Retratar ese mundo. Y bueno, nos quedó esa película y entró en el Bafisi, le fue muy bien, ganó el premio del público. Nosotros estábamos recontra sorprendidos, no teníamos ni idea que podía pasar con esa película. Claro. Y sin embargo, se ha convertido en una película que yo adoro, ¿viste? Porque es un lugar donde yo pasé mucho tiempo de niño, ¿viste? Yendo a visitar a mi viejo, y es un retrato de mi viejo también. Entonces, nació ahí así, medio sin querer. Claro. Y en relación a lo que decías y a lo que contaste en tus películas, que tiene mucho que ver con la familia y las relaciones, ¿cómo es y cómo fue
la relación con tu familia y tu arte, tipo cuando empezaste o ahora, cómo fue, tipo, siempre fue fácil, difícil, lo aprobaban. No fue fácil. De hecho, cuando empecé a hacer fotos, yo le conté a mi viejo, che, que quería ser fotógrafo, y mi viejo me dice, bueno, eso es un hobby, eso no es un trabajo, vos no podés vivir de eso, ¿de qué vas a vivir? Y yo le digo, bueno, voy a intentar vivir de esto, es lo que me interesa. Y nunca le interesó mi laburo, digamos. Yo hacía fotos en revistas pequeñas. Mi primera publicación fue en el año 1991 en una revista que se llamaba Cerdos y Peces, una revista mítica de esa época, ¿no? Entonces yo había ido, para meter unas fotos ahí, había ido al Borda durante muchos meses y me colaba en el Hospital Borda y fotografiaba, estaba prohibido entrar, ¿no? Entonces iba con una campera de jean, un cuerpo de una cámara en un bolsillo y un lente normal en otro bolsillo. Y entraba con cigarrillos para darle a los locos, qué sé yo, me comunicaba con ellos, tenía buena onda, pegué un amigo ahí, y me iba después del colegio, ¿viste? Salía y me iba al Borda. Y armé unas fotitos y se las llevé a Enrique Sims, que era el director de Cerdos y Peces. Te estoy hablando de nombres que ustedes probablemente no conozcan, pero pueden googlearlos. Personajes muy importantes de la... El tipo se copó con las fotos, ¿viste? Me dijo, bueno, vamos a publicarlos. Y lo publicaron en una doble página en Cerdos y Peces, y abajo en el crédito decía Diego Levi colándose en las zonas vedadas. Yo estaba volando de felicidad, tenía 18 años, entonces me acuerdo que fui al negocio de mi viejo y le mostré la revista y tipo, la despreció directamente. Dijo, ¿esto qué es? Porque era una revista que hablaba de, no sé, ¿viste? La masturbación, hablaba de cualquier cosa. Claro. Entonces seguí laburando durante un tiempo, mi viejo siempre me ignoraba, qué sé yo, hasta que entré a laburar en Clarín. Cuando entré a laburar en Clarín y salió una foto mía con mi crédito en Clarín, mi viejo iba con el Clarín y se sentaba en el bar y la mostraba. Ahí recién, claro, ahora sí. Se copó un poco. Antes, nada, no le daba pelota. Pero bueno, nunca tuve tampoco necesidad, viste, siempre fui muy independiente. De muy chico ya como que me apoyan o no me apoyan, no me importa, viste. Yo estaba buscando algo y no iba a parar por eso. Claro. Y la relación con tu hermano y el arte, ¿cómo es? Porque yo hablo de mi poca experiencia como director de algunos materiales cortos y he intentado dirigir de a dos y me cuesta un montón, y supongo que capaz con tu hermano tienes una complicidad en el arte que hace que sea más fácil, ¿o cómo es? Bueno, mira, la tuvimos, digamos. Ahora no estamos trabajando juntos. Cada película era muy difícil, que nos llevábamos bien, coincidíamos, había como mucha sintonía, viste, entre los dos, pero siempre había una pelea muy fuerte, y una pelea muy fuerte con alguien que está laburando en una película, con un montón de decisiones que hay que tomar, y que encima es tu hermano, y que encima es mucho menor, porque a mi hermano le llevo 15 años, se complicaba, ¿no? Se mezclaban las cosas, como que empezás a discutir por un plano y terminás discutiendo porque en la cena de Año Nuevo tal cosa. Claro, sí. Los reproches. Entonces, cada película teníamos un conflicto. Y en la última película que hicimos, en All Inclusive, tuvimos un conflicto, como no podía fallar eso. Entonces, ese conflicto fue el definitorio y dijimos, che, basta, hasta acá llegamos y cada uno por su cuenta, hagamos proyectos individuales y listo. Hicimos 4 películas juntos a otra cosa. No es fácil trabajar con alguien, no es fácil codirigir y no es fácil trabajar con tu hermano, ¿no? Claro. No, claro. Tampoco. O sea, funcionó por un tiempo, pero después ya está. Bueno, funcionó bastante, ¿no? Hicimos 4 películas. Claro, sí. Sí. Funcionó un montón, digo, pero en un momento ya...
Ya está. Ya en ya en un momento ya está, basta de pelear, ¿no? Yo llegaba a mi casa quemado después de 10 horas de rodaje, digo, y quemado encima porque tengo una pelea, porque él quiere un plano, yo quiero otro, yo quiero poner una escena, él quiere ponerla, digamos, hay lugares, hay momentos donde no nos podemos poner de acuerdo, entonces es complicado, no es fácil. ¿Crees que es que cuando estás en un rodaje y estás haciendo una película y sobre todo no solo estás codirigiendo, sino que estás laburando con un montón de personas, actores, gente del equipo, qué sé yo, ¿crees que es importante que todo el equipo y toda la gente que está haciendo esa película se encuentren como en la misma sintonía, tipo que todo el mundo pueda entender exactamente cuál es la dimensión en la que vos como director o vos y tu hermano quieren encarar la película? Bueno, sí, claramente. Digo, no sé si es algo fundamental para que la película funcione, porque hay cuestiones que son técnicas. Yo digo, no sé si tal vez hay un sonidista que es un crack, viste, que es un fenómeno y que ni lee el guión y se preocupa de cuestiones técnicas, ¿viste? Pero obviamente lo que más importa es generar un buen clima de laburo, no solo por la película, sino por lo que implica hacer una película, que es un desgaste físico, mental, que genera mucha tensión. Entonces, para mí siempre es mejor laburar con un equipo bien, bueno, y con buena gente, y con gente que esté copada con el proyecto, conmigo, con lo que hacemos, por una cuestión de convivencia sana. No digo que eso sea fundamental para que la película funcione o no. Tiene que ver más que nada con las relaciones humanas, ¿no? De no trabajar en un ambiente de mierda. Claro. Entonces, realmente en realidad tampoco tuvimos muchas experiencias con grandes equipos. La única experiencia que tuvimos con un equipo grande, entre comillas, fue en All Inclusive. Pero las otras películas que hicimos, los documentales, los hicimos entre él y yo, son Novias y Cosano, que son dos documentales que hicimos juntos, los hicimos solos. Y Masterplan le hicimos él y yo y dos amigos más, éramos 4, entonces tampoco había un gran equipo, ¿viste? Obviamente los actores sí, que están más vinculados con la historia, en general son actores que vienen a laburar porque se copan con el proyecto, porque tampoco le ofrecemos demasiado, sobre todo cuando hicimos Masterplan, que no teníamos nada, entonces le contamos a los actores que participaron de qué se trataba, le mandamos el guión, pegamos buena onda, y la verdad que los rodajes fueron una fiesta, porque éramos amigos, qué sé yo. Siempre es mejor laburar así, pero no para hacer una película, para hacer cualquier cosa. Sí. Y algo que a mí me da curiosidad es... decí vos, Agus. No, iba a decir que encima, que yo cuando lo vi me pareció tan extraño, porque son actores que ahora son más de vuelo, capaz, que por ejemplo Alan, me parece como que ahora está, como que se ven más lados, y capaz en ese momento no, pero ahora es como más... Claro, yo te iba a preguntar de eso, que es Alan Savage, que para los que no sepan es medio tu actor fetiche, y se quiere, porque protagoniza tanto en Masterplan como en All Inclusive. Si se quiere, se podría decir que lo descubriste, ¿no? Porque laburaba en el negocio de tu viejo. No fue... ¿No es correcta esa información? No es que lo descubrí. No, Alan, el que laburaba en el negocio de mi viejo, el que labura en el negocio de mi viejo es Andrés, el coprotagonista de Masterplan. Él labura en el negocio de mi viejo. La relación con Alan, el padre de Alan fue socio de mi viejo en la cedería del negocio en una época. Y Alan hacía teatro, era compañero de teatro de mi hermano Pablo. Entonces, cuando empezamos a pensar en hacer Masterplan, empezamos a ver algunos videos de él y lo llamamos, nos parecía el actor perfecto para hacerlo, y claramente no pifiamos, así que... Claro. Y después cuando terminamos Masterplan y empezamos a pensar, tiempo después en All Inclusive, obviamente queríamos que la haga él, y fue una película escrita directamente para él, no se nos ocurría otro personaje, porque cuando empezamos... y se nota un montón, en el personaje se nota un montón, que es Esther. Sí, porque cuando pensamos escribirla ya pensábamos en Alan, entonces cambiar era imposible. Tuvimos así como productor, viste, llamemos a alguien tal vez más taquillero o más conocido. No, Alan no se negocia. No se negocia. Yo tenía ganas de, ahora antes de volver al cine, pasar un poco a... vos tenés, si no me equivoco, tenés un documental que hiciste una serie de documentales que hiciste para Canal Encuentro,
y me interesaría saber cómo es la experiencia de trabajar en la televisión y en la televisión pública. Hice un par de series para Encuentro, una que se llama Negro sobre Blanco, sobre medios históricos, la serie la conducía Carlos Ulanowski, yo la dirigí, la edité, también la fotografié. Y después hice otra que se llama Cultura para Principiantes. ¿Cómo es para trabajar en esa época era un golazo trabajar para la televisión pública, para Canal Encuentro, era un espacio que previamente no existía y de repente se abrió, entonces muchas productoras independientes, y directores y productores independientes empezamos a producir contenidos. Y fue una gran experiencia hasta que terminó, cuando vino Macri, se vació el canal directamente, fue un desastre. No solo escucharon mucha gente que laburaba ahí adentro, sino que los contenidos que que hacíamos las productoras externas, digamos, fueron completamente cortados. Entonces ahora estamos con una pequeña esperanza de que eso se reactive. Bueno, en el medio nos pasó lo que nos pasó, así que no sé cómo va a seguir. Claro. Claro. Y a mí me da curiosidad también escuchar cuál es tu opinión en una discusión que tenemos con Rama bastante seguido. No es una discusión por un tema que nos interesa mucho, que es, ¿qué opinas del cine? ¿Es algo que hay que estudiar en una escuela o es algo que se aprende sobre la marcha, los dos? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? Mirá, yo no estudié cine, tampoco estudié fotografía. No es que estoy en contra de la formación, me parece que está bien, que sirve estudiar, puede servir estudiar. Ahora me parece que el estudiar no te garantiza para nada hacer una carrera cinematográfica o filmar una película, digamos. No lo sé, yo lo que hice siempre fue laburar, producir, ver, ¿viste? Como quemar película. En mi época decíamos quemar película, ¿viste? Era como que, bueno, se aprende laburando. Pero bueno, hay un montón de cosas que yo no sé, que los que estudian cine seguramente saben, y tal vez les resulta más fácil hacer cosas que yo no las conozco. Yo voy aprendiendo todos los días, digamos. Yo tengo 47 años y ahora hace años que aprendí a editar, algo que no pensé que no iba a poder hacer nunca en mi vida. Sin embargo, un día tuve que editar y aprendí. Entonces, me parece que lo más importante es no dejar de filmar cualquier cosa, ¿viste? No estar pensando en grandes temas, ni en grandes historias, ni en grandes personajes. Hay que filmar, hay que encontrar una manera de mirar. Eso es lo más importante, encontrar una manera propia de mirar. Y eso lo aprendí haciendo fotos, que tampoco lo aprendí, digamos, lo voy ejercitando a diario. Es como un entrenamiento que vos haces, ¿viste? Vas ejercitándote todo el tiempo. Y la mirada me parece que es algo que difícil de enseñar. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que eso se va adquiriendo con los años, con ver mucho. Yo veía muchos libros de fotografía, me compraba muchas cosas, muchos libros, muchos autores que me interesaban. Y de alguna manera puedo decir que aprendí así a laburar, entre mirar fotografías a los grandes maestros de la época y laburando y quemando películas por otro lado, más o menos fui encontrando una manera de fotografiar. Claro. Así que no tengo una respuesta definida, digamos, no. No, pero es muy interesante y bastante claro. Y respecto a eso que vos decís, de que entonces hay que filmar y hay que hacer, surge creo que como la pregunta más, creo que es como la más importante que preparamos y un poco la que más nos da miedo a los que queremos ser directores de cine cuando terminemos la secundaria y seamos más grandes, que es qué es lo más difícil y cómo se hace para poder hacer una película en Argentina. O sea, tiene 1000 factores y es muy diversa esta pregunta, pero ¿cuáles son como los primeros conflictos y dificultades a los que un primer director se encuentra cuando quiere hacer su primera película, respecto a financiación, conseguir actores, nada, todo lo que se requiere para hacer una película y cómo se superan? Bueno, a ver, digamos, hacer una película es
hay muchas maneras de hacer una película, digamos, la manera tradicional que tal vez a la que vos te referís, de hacer una película con presupuesto y con equipos y con gente y con un camión de exteriores y todo eso, bueno, eso es una cosa. Ahora, también se puede hacer una película vos solo. Yo hice una película, que es la última que hice, la hice yo solo, sin un mango, digamos, es un documental sobre un personaje al que seguí durante un año. Después, como te conté, hicimos Masterplan con mi hermano y 2 amigos más. Digamos, hoy en día, con la tecnología, técnicamente es viable hacer una película, es fácil, es accesible, cualquiera puede hacerlo, cualquiera que tenga conocimientos técnicos y tenga un grupo de gente que tenga el mismo fuego y la misma necesidad y el mismo deseo, puede hacerlo, no hay ningún problema. Y esa película puede circular en un montón de lugares, en festivales. Ahora, el tema es qué filmamos, siempre es el tema, qué vas a filmar y qué historia vas a contar y a qué personaje vas a retratar o qué documental vas a hacer. Siempre el tema es ese. Las cuestiones técnicas y bueno, de alguna manera se le encuentra la vuelta, ¿no? Yo creo que la dificultad mayor en ese sentido es encontrar algo que a vos te genere deseo. Que vos no puedas dormir, que vos te levantes a la noche pensando yo tengo que ir a hacer eso, no puedo estar mucho tiempo más sin hacerlo. Si vos tenés ese deseo y tenés ese hambre, bueno, no hay nadie que te vaya a parar, digamos, no hay nada que te vaya a impedir hacerlo, porque cualquiera de tu círculo de amigos tiene una cámara que filma bastante bien en HD, debes tener algún conocido que está estudiando teatro y que se copa y que actuaría para vos, para esa película, y esta es absolutamente viable para cualquiera. El tema es qué haces. Claro. Muy bueno, muy interesante. De ahí a convertirte en un director que llama por teléfono y dice, che, quiero filmar esta película, y de repente tiene 3 palos verdes para filmarla, bueno, eso no existe para nadie, digamos, y menos hoy en día donde el Inca está caído a pedazos, donde es muy difícil conseguir subsidio, donde la línea de crédito está caída. Hay que olvidarse de eso, hay que volver a lo artesanal, hay que volver a pensar en filmar con lo que sea, digamos, hay películas hechas con celulares que son buenísimas, ¿viste? Y hay documentales que son buenísimos, que no son de personajes famosos, digamos, es para cualquiera, realmente es para cualquiera, es cuestión de tener el deseo de hacerlo. Claro. Y a base de esto yo te quería hacer una pregunta, que es, ¿qué consejo le tenés, digamos, conciso para una persona que de acá a un futuro se quiere dedicar al cine? Bueno, ¿se quiere dedicar a qué? ¿A dirigir cine o trabajar en la industria? Porque si quiere por ejemplo, dirigir. Y bueno, es un poco lo que te contaba antes, es básicamente la misma respuesta, es insistir, es filmar y filmar todo el tiempo, pensar todo el tiempo en proyectos. A mí me ayuda mucho eso, ¿viste? Tener siempre un proyecto. Cuando no tengo nada, ¿viste? Ahí un deseo o ganas de filmar algo, o ningún proyecto en la cabeza, qué sé yo, es como que me siento como que me falta algo. Y eso tiene que ver también está relacionado con mi manera de laburar como fotógrafo, era lo mismo, ¿viste? Eran proyectos yo con Sangre estuve laburando 4 años, en Choques estuve laburando 2 años, en Golpes otros 2 años, son proyectos de largo aliento, ¿viste? Donde vos tenés que estar mucho tiempo concentrado y con las antenas prendidas, ¿viste? Esperando que la idea caiga. Bueno, en algún momento cae, ¿no? Las películas no se buscan, es muy difícil encontrar una película, no es que yo me siento en mi casa y pienso, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a filmar ahora? Pum, y me siento 10 horas por día y se me ocurre algo. No, eso no sucede. Hay como momentos donde donde las historias aparecen, ¿viste? Las ideas aparecen. Y bueno, cuando aparecen las ideas, hay que estar ahí, no hay que dejarlas. Y no hay que esperar que aparezca ni la guita, ni el actor que vos querés, hay que insistir y ir para adelante. No tengo otro consejo para darles concreto, ¿viste? Es un laburo, no es fácil, ¿viste?
las películas también son muy efímeras, pensá que vos podés estar muchos años escribiendo un guión y trabajándolo, hacer un taller de guión con un capo, genio total, y estás 3 años laburando, y después otros años, varios años para conseguir la guita para filmarla, y después la película está una semana en el cine, y después nadie se acuerda. Es muy efímero, también, por otro lado. Entonces es una profesión un poco, en ese sentido, es muy cruel, porque no tiene relación a lo que uno invierte de energía en un proyecto a lo que termina sucediendo. En general te estoy hablando, ¿no? Por supuesto que podés hacer un peliculón que quede en la historia y también te puede pasar, pero en general, claro, las películas en el cine, el mundo que conocíamos antes de la pandemia, no sé cómo va a ser después de esto, pero All Inclusive nos pasó eso, hicimos una película durante muchos años, laburamos un montón, reescribimos el guión 3 veces, hasta que conseguimos la guita, eso, después la película salió con todo, funcionó muy bien, pero bueno, las 2 semanas, 3 semanas ya se fue, digamos, y ahora... claro. No sé, no es fácil, pero me parece que hay que volver a lo artesanal, hay que volver a juntarse con gente que quiera hacerlo, es importante eso también, que quiera laburar, conseguirte un amigo, si vos no sabés de cámara, conseguirte a alguien que sepa de cámara, empezar a armar pequeñas cooperativas. Y hay espacios para publicar esos laburos después. Si los laburos están buenos, ¿no? Si las películas están buenas, pueden funcionar. Es lo que pasó con Novia Madrina 15, una película que hicimos con mi hermano con una camarita de fotos y entró en el Bafis y que fue bien. Claro. Entonces, nada, no hay ningún impedimento para hacerlo. Ok. Genial. Muy bueno. Bueno, y ahora ya para ir cerrando, tenemos preparado un ping-pong de preguntas. Ping-pong. Un ping-pong. Como no podía faltar. ¿Puedo contestar qué es una palabra? ¿Cómo es el ping-pong? Como quieras, respuesta abierta, pero rápido, relativamente rápido. Bueno, dale, a ver. Bueno, empiezo. Un director abierto, que te guste, que quieras recomendar, favorito. Pará, me estás matando. Un director. Si queremos decir, pasamos, ¿eh? Ay, pero esperá, uno solo. Bueno, Kaurismäki. Ok. Película que te marcó. Pero me matás. Una sola. No, una, dos. Que venga a la mente. Tipo, claro, sí, rápido. Que me marcó de chico, qué sé yo. En general, película que te marcó. Scarface. Ok. Scarface, ok. ¿La primera o la segunda? O sea, ¿la original o el remake? No, ¿cuál es el remake? El remake es la del 89. La de Al Pacino. Bueno, sí, la del Pacino. Al Pacino. No vi. Ok. Hay una de 1921 que es la original. Igual es mejor la segunda, Sí, no, totalmente. Pensé que No había tiene nada que envidiarle. No. Sí, igual confirmaron una que va a salir en el 2022, creo. Ah, ¿sí? Te tiro la data, sí. Te la tiro. Bueno, última película que viste. Última película que vi. Estaba viendo antes de hablar con ustedes, con mi hija, volviendo a ver Lost in Translation. Me encanta esa peli. La amo, la adoro. Sí, Está buenísimo. Sí. Tengo la posibilidad de, como tengo hijos chicos, de volver a ver películas que yo ya vi que ellos no vieron y lo que más me gusta en el mundo es ver películas por segunda vez o tercera vez, volver. Sí, eso es increíble. Bueno, actor con el que te gustaría trabajar. Actor con el que me gustaría laburar. No tengo un actor con el que me gustaría laburar. Ahí Está perfecto. Puntual no digo, laburar con él no me pasa eso. No. Está perfecto. ¿Cine en casa o en el cine, digamos? Ambos. Ok. Me gustan ambas cosas, sí. Ok. ¿Alguna serie que te estés viendo? En este momento estoy viendo Perry Mason, que me gusta mucho. Estoy viendo... ¿Qué más? Estoy volviendo a ver Los Sopranos, que fue la serie que más me gustó de
todo lo que vi en mi vida. Estoy revisionando Sopranos. Bueno, estoy viendo Sopranos y Perry Mason ahora, en este momento. Ok. Película infantil que le recomiendes a un adulto. Película infantil, bueno, Totoro. Ok, me encanta. Y ahora una pregunta de respuesta libre. ¿Quién es Diego Levy? Uy, esa pregunta, ¿no? Medio existencial. Pensá, me estás matando. Levi. No sé, yo siempre me consideré un fotógrafo que hace películas, ¿viste? Digamos, me gusta esa definición. No puedo escaparle a mi oficio original. Entonces, soy un fotógrafo que hace películas. Me encanta. Bueno, Genial. muchísimas gracias. Nada, muchas gracias por estar. Muy buenas las respuestas, muy interesante todo. Y nada, eso. Hasta la próxima. Bueno, muchas chao, gracias, chao. chicos. Chao. Saludos, muchas gracias.